Buenos días. Ayer empezó el reto de 30 días hablando de libros en Twitter y he decidido hacer una especie de blog en el cual os hable un poquito más de los libros los libros que menciono, porque muchas veces son libros antiguos que me leí hace muchísimo tiempo y que no tienen siquiera reseña en el canal ni en el blog. Ayer tenía que hablar del libro que más me había gustado en 2018 y hablé de dos, que fueron El cuento de la criada y American Gods. En el vídeo de los libros que más me gustaron en 2018 ya os hablo de ellos. Os digo que me encantaron por dos cosas completamente diferentes, pero que los dos se han quedado conmigo. El cuento de la criada es una distopía demasiado real, que recomiendo a todo el mundo leer porque creo que debería ser una lectura obligatoria en todos los institutos, de verdad. Me parece súper importante para hablar sobre cómo se trata a la mujer y su situación, cómo banalizar pequeños actos en contra del ser humano, ya sea de las mujeres o otras minorías, puede conllevar consecuencias muy graves. Y en cuanto a American Gods, pues es que me fascinó el mundo que nos narra Neil Gaiman, cómo nos cuenta qué pasaría si existieran realmente los dioses, y te lo cuenta de una forma que realmente te la crees. Y son unos personajes geniales, corren mogollón de aventuras y la forma en la que está escrita es fantástica. Entonces simplemente me mantuvo completamente en tensión. Os lo recomiendo muchísimo. Eso sí, es densito, yo lo aviso, así que espero que lo leáis. Y hoy es el segundo día y tengo que decir un libro que me haya leído más de 3 veces. Hay varios, pero por no repetirme voy a decir Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este libro es uno de mis favoritísimos de toda la vida porque creo que es una historia de amor perfectamente contada. Una historia de amor en la que vas viendo el desarrollo de los sentimientos, cómo se van macerando, cómo van creciendo, y además de eso los personajes me parecen geniales. Elizabeth Bennet es una de las mejores protagonistas, con un carisma impresionante, y el señor Darcy, por más que pueda parecer un soso y un sieso y todo lo que tú quieras, en el fondo pues es un amor. Es un amorcito, y no solo ellos, sino todos los secundarios que rodean la historia son todos necesarios y son todo claves para comprender la situación y la vida de esa época, de la regencia. Entonces me parece un libro súper interesante. Si os gustan las historias de amor, os va a gustar. Y si no, también esa es su magia, que aunque no os gusten las historias de amor, os va a gustar. Aprovecho un ratito que tengo ahora para hablaros del tercer y cuarto día del reto de 30 días hablando de libros. Y el tercer libro era sobre mi serie de libros favorita. ¿Cómo nos elegir? Elegí dos. Por un lado, la trilogía de los Juegos del Hambre de Susan Collins, que para mí fue la trilogía de distopía, porque fue la primera vez que me sentí identificada con una manera de contar la distopía, un poco más juvenil quizá, pero que había muertes, que los personajes eran grises, que entendía sus motivaciones, que eran más allá de esto está bien y esto está mal. O sea, había muchas más cosas. Y por otro lado, la trilogía de Dreaming Spires, que me fascinó que mezclaba de una manera impresionante el misterio, la acción y un poquito de fantasía, con unos personajes increíblemente bien perfilados y una forma de escribir que es preciosa. Y relacionado con esto, el cuarto día era qué libros son mis favoritos o qué libro es mi favorito de cada una de las series. El caso de Los Juegos del Hambre es En Llamas, el segundo libro, porque sinceramente la arena de ese libro me dejó flipada. O sea, me encantó, me gustó muchísimo, me pareció súper original, súper bien pensado, y aunque es cierto que en el tercero me gusta la parte política que hay al principio, que a la gente no suele gustar, de propaganda y tal, pero a mí sí me gusta. Y el primero pues me gustó por la novedad. Realmente el que más me gustó fue el segundo. Y en la trilogía de Dreaming Spice es el primero, Tu nombre después de la lluvia, solo por una cosa, Irlanda. Ya con eso ya me conquistó, y aunque el resto es tan genial, tengo que reconocer que ese escenario para mí fue inmejorable. Buenas tardes. Hoy vengo a hablaros de los libros que seleccioné para los días 5 y 6 del reto de 30 días hablando de libros, y en este caso son un libro que me hizo feliz y un libro que me puso triste. En el caso de los libros que me hicieron feliz fue la trilogía de Un beso en París de Stephanie Perkins. Es una trilogía súper dulce, con unas historias
a ver, simples, no son nada del otro mundo, pero que cuando las lees pues te pone una sonrisa en la boca y acabas de leértelo y tienes el corazoncito calentito. Sobre todo el primer y el segundo libro fueron los que más me gustaron. El tercero no tanto, la verdad, pero el primero y el segundo me gustaron un montón y os lo recomiendo mucho si queréis una lectura algo más ligera entre pues dos tochacos o dos libros muy densos. Y el libro que me puso triste fue Entre tonos de gris, de Ruta Sepetys. Si lo habéis leído o habéis oído hablar de él, sabéis que es un libro que nos narra la deportación de lituanos, si no me equivoco, a los gulags, que eran los campos de concentración del régimen comunista. Y es una historia con la que realmente lloré. O sea, os puedo jurar y perjurar que a mí se me han caído lagrimones leyendo ese libro. Y yo no soy de las que llore mucho leyendo o se ría en alto ni nada de eso. Soy más bien comedida en esas cosas. Pero os juro que lloré muchísimo. Es una historia preciosa, me parece que está súper bien contada y que te emociona un montón. Así que si os apetece poneros tristes, bueno, no, en realidad si os apetece conocer este episodio de la historia, os lo recomiendo muchísimo. En el séptimo día hablamos de un libro que me hubiera hecho reír. Yo os he mencionado La abadía de Northanger de Jane Austen porque me parece un libro divertidísimo. De hecho me reía a carcajada limpia pero en alto leyéndolo porque está genial. Es una sátira de la novela gótica y creo que el humor de Austen queda reflejado de una manera aún más patente que el resto de sus novelas y que es súper fácil de leer, así que si no habéis leído nada de ella, os lo recomiendo, aunque desde mi punto de vista no es una de sus obras maestras, sí que no es uno de los libros más fáciles de leer de ella, en mi opinión. Y el octavo día era hablar de un libro que yo crea que está sobrevalorado. Y os hablé de Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Yo desde pequeña era súper fan de Laura Gallego, pero con los años como que he notado una desconexión con sus historias y el golpe de efecto fue ese libro, porque otros pues como que me habían gustado más o menos, pero me habían gustado. Pero este libro, de verdad, no le encontré nada. De verdad, no me gustó, pero absolutamente nada, nada de nada. Y la gente lo ponía por las nubes, en plan, Dios, qué maravilla, qué fantasía, que no sé qué. Y de verdad, o sea, si os ha gustado, genial, pero es que yo no le encontré la gracia a ese libro. No me sentí identificada con los personajes, la trama tampoco es que me convenciese. Entonces para mí fue como el punto y no voy a decir el punto final con Laura Gallego porque igual vuelvo a leerla, pero por ahora sí mi punto y final. Después de ella creo que solo he leído un relato corto suyo y nada más porque no conecté para nada con esa historia. Del noveno os tenía que recomendar un libro que al principio pensase que no me iba a gustar y al final me encantó, y este es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Una historia que, como todos los tochacos clásicos, al principio pensé que no me iba a convencer, o al menos que iba a saber entender por qué era una cumbre de la literatura, pero que a mí no me iba a llegar personalmente, y no fue para nada así. Es una historia que he disfrutado muchísimo y que no me canso de recomendaros. Y el 10º día os hablé de un libro que me recordará a mi casa, y en este caso se trata de El clan del oso cavernario, una historia que recuerdo haber estado disfrutando en cada uno de los rincones de mi casa y también por el instituto. En plan, me lo llevaba a todos lados, y además es un libro que me recomendó mi madre. Entonces, aunque obviamente la historia no me recuerda a mi casa, no vivo en las cavernas, sí que es cierto que es un libro que asocio muchísimo a leer en casa. Hoy vengo a hablaros de los libros que os recomendé el 11º y 12º día del reto de 30 días hablándoos de libros en Twitter. Y en este caso se trata, por un lado, de un libro que odié, y no puedo más que mencionar Te esperaré toda mi vida de Megan Maxwell. Tenéis la video reseña del canal y tengo que reconocer que es una reseña muy hater. Pero es que es un libro que no me gustó nada y dejé salir toda mi pasión en esa reseña. Es la más dislikeada del canal, con un montón de comentarios negativos. La verdad que es la primera y única vez que he recibido esa clase de comentarios, pero es que de verdad no me gustó nada, no puedo recomendároslo de ninguna manera. Si a vosotros os gustó, me alegro, de verdad, pero es que yo lo odié con toda mi alma. O sea, sacó lo peor de mí ese libro, el lado más crítico. Y por otro lado tenía que hablaros también de un libro que odié y amé al mismo tiempo, y fueron dos. Por un lado, El marino que perdió la gracia al mar, de Yukio Mishima, y por otro lado, la saga de La selección de Kirakas. En el caso del libro de Mishima, mi problema fue que hubo un capítulo en concreto que me desagradó sobremanera. O sea, es un libro que en general amé, me gustó muchísimo, pero ese capítulo en concreto me resultó tan desagradable que tuve que dejar de leerlo. O sea, hasta ese nivel me salté el capítulo entero porque estaba pasándolo mal, de verdad, yo estaba sufriendo con ese capítulo y por eso odié ese lado.
Y por otro lado, en la parte de la selección, fue unos libros que me gustaron, sobre todo los 3 primeros se me hicieron súper entretenidos y la historia me gustó, pero en realidad me parecía como un cliché tras otro, y sobre todo los 2 segundos, me parece que eran 2 libros que podían haber, los 2 últimos, el cuarto y quinto, podía haber sido súper revolucionario y no lo fue. Entonces como que al final me creó malestar que fueran tan cliché, pero me gustaron. Y en primer lugar era hablaros de mis escritoras favoritas. Yo os mencioné a Jane Austen y a Alice Munro. Jane Austen, ¿qué decir de esta mujer que no se haya dicho ya? Creo que es una artista. ¿Y por qué creo que es tan artista? Porque pese a escribir sobre escenarios similares y tener muy pocas novelas publicadas, consigue que cada uno de sus personajes y cada una de sus historias sean únicas, especiales, divertidísimas, tiene un humor que a mí me encanta y logra crear una profundidad diferente en cada uno de ellos y que te transmitan cosas completamente diferentes pese a ser el mismo escenario y más o menos la misma problemática. No es que varíe mucho en cuanto al tema. Entonces me encanta pensar qué habría logrado esa mujer en otra época con muchos más medios y con mucha más capacidad de escribir sobre diferentes temas. O sea, me habría encantado. Y por otro lado, Alice Munro, que es la ganadora del Nobel del 2015, si no me equivoco. Bueno, ya os lo diré. Pero ganó el Nobel y yo me leí uno de sus libros de relatos cortos por eso y me ha fascinado. Y me ha fascinado por una sencilla razón. Y es que la lees y cuando la lees no notas nada especial. Bueno, yo no noté nada especial. Yo leía sus relatos y eran relatos agradables que estaban bien, pero cuando los dejaba me daba cuenta que cuando yo escribía imitaba su estilo. Tiene un estilo súper personal, pero a la vez que no llama la atención. No es que tenga muchas florituras, pero es que tiene una forma de escribir preciosa y es algo similar a lo que me pasa con Jane Austen. Escribe sobre un tema o un escenario bastante similar, que es el campo canadiense, pero cada historia es única, pero sobre todo es su estilo. O sea, la forma que tiene esta mujer de escribir, flipante. O sea, flipante. Y luego, el día 14, os tenía que hablar de un libro que hubiera tenido una adaptación terrible a película y os hablé de Eragon. Eragon era una saga que me encantó cuando era joven, que devoré, pero que cuando vi adaptada al cine, flipé de lo mala que era. O sea, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto qué despropósito de película? O sea, está fatal, todas las actuaciones son horribles, todo el diseño es horrible y es que es normal que no hiciera más que la adaptación del primer libro, porque es que fue horrible, de verdad. O sea, es que no tengo palabras para describir lo mala que era. Si lo habéis visto, me entenderéis, y si no, no hace falta que la veáis. Hoy vengo a hablaros de las recomendaciones que os hice el día 15 y 16 del reto de 30 días recomendándoos libros en Twitter, y se trata en primer lugar de mis personajes masculinos favoritos. Como no podía elegir, os hablé de El señor Darcy, de Orgullo y Prejuicio, de Pita Mellark, de Los Juegos del Hambre, y por último de Gilbert Blythe, de Ana de las Tejas Verdes. El día 16 tenía que hablaros de mis personajes femeninos favoritos y únicamente os mencioné a Katniss Everdeen. Pensando acerca de ello unos días después, me di cuenta que realmente era muy injusto que en los personajes masculinos no hubiera podido elegir y solo hubiera mencionado a 3, en cambio en los femeninos, con la gran cantidad de mujeres protagonistas increíbles que hay en la literatura, solo hubiera mencionado a una. O sea, me parecía completamente desigual y no sé, no me gustó nada esa decisión que había tomado, así que publiqué otro tweet, que lo tenéis como Fe de Ratas, en el cual, además de a Katniss Everdeen, os menciono a otras 3 protagonistas que me encantaron. En primer lugar, a la señorita Stirling, del ciclo de Dreaming Spires de Victoria Álvarez, luego a Tirja, de la saga Tirja, de Alain Surguet, y por último a Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio. Estas 4 protagonistas son mis favoritas por razones completamente diferentes. En primer lugar, Katniss me parece un personaje con mogollón de matices, con distintos grises. Luego, Elizabeth Bennet, adoro su personalidad y su humor, la forma que tiene de afrontar las cosas y de responder, y sobre todo el gusto que tiene por pensar por sí misma y no dejarse llevar por lo que piensan los demás. La señorita Stirling es de armas tomar, además de que es
la clase de conjunción perfecta entre soy una señorita elegante con mis encajes y mis joyas, pero no te metas conmigo porque tengo una pistola escondida. Me encanta esa clase de personalidad. Y por otro lado, Tirja, que es la protagonista de una saga middle grade que marcó mi infancia y que se trata de una princesa egipcia muy rebelde, muy guerrera y que no está dispuesta a amoldarse a lo que se espera de ella y que quiere descubrir el mundo por sí misma. Es un personaje con el que me sentí muy identificado en mi infancia y que para mí ha supuesto un modelo de esa mujer guerrera que me encanta encontrar en las protagonistas femeninas. El día 17 tenía que deciros mi frase favorita de mi libro favorito y esta es, yo os la leo: ¿cómo vas a tener un eslogan como el de la libertad es la esclavitud cuando el concepto de libertad no exista? De 1984 de George Orwell. Me encanta la reflexión de pensar que si tú no tienes un nombre que ponerle a algo, no puedes pensar en ello, puedes tener un sentimiento. Por ejemplo, quiero el sentimiento de libertad, ¿no? Quiero no estar oprimido, pero no sabes qué pedir, no sabes por qué estás luchando. Entonces eso ya hace que nadie pueda exigir la libertad porque nadie puede pensar en ese concepto. No tenemos un nombre para los conceptos abstractos, para las cosas que existen, cama, tenedor, plato. Pues lo ves y puedes señalarlo, enseñarlo. Quiero uno de estos, aunque no sepas la palabra. Pero de los conceptos abstractos, no, la palabra se la hemos puesto nosotros y es una convención social. Entonces me pareció súper curioso. En general, toda la parte que habla de la neolengua en 1984 me parece brillante. Y el día 18 os tenía que hablar de un libro que me hubiera decepcionado y os mencioné Disonancia de Erika O'Rourke. Es un libro del cual yo estuve detrás muchísimo tiempo. Me acuerdo desde que lo había anunciado, que era como lo quiero, y pasó muchísimo tiempo hasta que pude hacerme con él. Y ha sido uno de los libros que más me ha costado acabarme. O sea, estuve como un mes con él, imposible. Porque de una idea buenísima, que era la capacidad de poder viajar entre mundos paralelos, a una historia de instituto, que es lo que me encontré. Entonces, me decepcionó, pero a un nivel increíble. Me esperaba muchísimo de ese libro y no me gustó nada. Entonces, aparte que no os lo recomiendo, no le he oído a nadie más hablar de ese libro y creo que no cayó la gente en la trampa como hice yo. En los días 19 y 20 del reto de 30 días recomendándoos libros en Twitter, tenía que hablaros en primer lugar de una adaptación cinematográfica de un libro que me hubiera gustado, y en este caso os hablé de Yo antes de ti, de Yoyo Moyes. Un libro de amor que me encantó, sorprendentemente, porque si habéis visto mis reseñas, no suelo leer de este género porque no me suelen gustar. Pero en este caso me gustó muchísimo el libro y la adaptación me encantó, porque me gustaron muchísimo los actores, cómo estaba representada la historia, o sea, la esencia de la historia. Y bueno, en general todo, la música, me pareció una película de amor muy bonita que lograba transmitir esa misma sensación agridulce que el libro, entonces me gustó un montón. Y en segundo lugar, el día 20 tenía que hablaros de mi libro de amor favorito, y en este caso no os hablé de uno solo, sino que os hablé de todos los libros de Jane Austen, exceptuando Mansfield Park, que es el único que aún no he logrado acabarme. Los otros os los recomiendo 100%, son unas historias de amor preciosas en las que vas viendo cómo el amor va creciendo, cómo se va construyendo esa relación, no son flechazos, son amores todos ellos diferentes, pero todos ellos con una magia que logra que acabes atrapado y que acabes empatizando muchísimo con los personajes. Así que si queréis leer algo del género romántico, sin duda os recomiendo a Jane Austen. Hoy vamos a hablar de los libros que os recomendé los días 21 y 22 del reto de 30 días, hablándoos de libros en Twitter, y en primer lugar os tengo que hablar del libro que primero recuerdo haber leído. Y la verdad es que no me acuerdo cuál fue el primer libro que leí, pero sí recuerdo cuál fue el primero que me enganchó a la lectura. Y es que cuando era pequeña lo que se llevaba era decir que no te gustaba leer, y entonces yo pues que no me gustaba leer. Pero mi padre me regaló Kika Superbruja y la ciudad sumergida, y ese libro me encantó. Fue el primero que me hizo querer seguir sabiendo de las aventuras de esta brujita y pedir más libros. Y aunque después de leerme toda la saga no ha sido de mis favoritos, sí que es cierto que siempre lo recordaré con muchísimo cariño. Y el día 22 tenía que hablaros de un libro que me hizo llorar, y aquí no he dudado y os he mencionado La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Este libro lo leí casi por casualidad, fue una recomendación de una profesora, pero no tenía pensado leérmelo hasta que lo encontré que lo tenía por casa.
y me lo llevé de viaje. Y recuerdo estar en un vuelo a Grecia, acabármelo de leer y estar llorando a mares. Pero es que no solo lloré con el final, sino que fui llorando como al final de cada capítulo, porque es que era precioso. Es un libro que os recomiendo muchísimo. Habla de un abuelo italiano que tiene una enfermedad que nunca se menciona, a la cual llama la bicha, y que para tratarse pues tiene que ir a Milán con su hijo, que ha tenido un hijo, entonces con su hijo y su nieto, y es la relación que se establece entre el nieto y el abuelo en esta situación pues tan extraordinaria. Me pareció precioso, está narrado de una manera bellísima y cuenta el dolor, cuenta la vida, cuenta la muerte de una manera súper especial, así que os lo recomiendo. Eso sí, preparaos para llorar porque vais a llorar. Día 23. Hoy tocaba hablaros de un libro que tenga muchas ganas de leerme, pero que aún no me haya leído, y en este caso es Tormenta de Jay Kristoff, una historia que llevo queriendo, no sé, desde que existe mi wishlist, pues está ahí. Y todas las ferias del libro me lo quiero comprar, pero por una cosa u otra, al final no me lo compro. Sé que es un tochaco, pero la verdad es que le tengo muchísimas ganas y tengo unas expectativas bastante altas sobre él. Y el día 24 os hablé de un libro que creía que todo el mundo debería leer o conocer, porque no es muy conocido, y es Las reglas del olvido de Isabel Garzo. Este libro es muy especial para mí porque me lo mandó la autora y la verdad es que la historia me fascinó, me sorprendió muchísimo. Habla de una joven que tras un accidente de tráfico despierta sin memoria y entonces tiene que decidir, por un lado, si ser la persona que todo el mundo le define que es, pues a ti te gusta esto, te gusta ver estas series, te gusta leer estos libros, pero que ella no recuerda ser, o construirse una nueva persona en base a lo que ahora ella siente que es. Es una historia que es bastante cortita, pero que da para mucho y que me pareció muy interesante porque además tiene ahí como un misterio velado de fondo y os lo recomiendo muchísimo. El día 25 os hablé del personaje literario con el que más identificada me sentía y esta es Anne Shirley de la saga de Ana de las Tejas Verdes de L.M. Montgomery. Una joven soñadora, imaginativa, que le encanta hablar, inventarse sus propias historias y en eso pues me siento muy identificada. La verdad es que, aunque no soy pelirroja y eso probablemente sea lo que más caracteriza al personaje, tanto en la forma de ser como en sus sueños y aspiraciones y sus gustos, me siento bastante identificada. Eso sí, mi mejor amigo dice que me parezco a Katniss Everdeen, pero yo creo que no. Y el día 26 os hablé de un libro que hubiera cambiado mi opinión sobre algún tema, y este es Nada y así sea de Oriana Fallaci, un libro en el que se habla de la guerra de Vietnam, un tema sobre el que la verdad es que no tenía una opinión formada en general, no sabía mucho del tema, y después de leer este libro pues tuve ya por fin una opinión, ya más o menos empecé a aprender del conflicto y además descubrí que los libros bélicos no me disgustan. La verdad que es un género, al menos contado por un periodista, que me parece bastante interesante y también, por tanto, cambió mi opinión sobre la literatura bélica. El día 27 os hablé de un libro que me pareciera que tenía un giro argumental asombroso o un final sorprendente. Y sin duda os recomiendo muchísimo La nieta del señor Lin de Philip Claudel. Una historia que me dejó patidifusa, esa es la palabra. El final me parece impresionante y aunque es un libro súper cortito, de verdad merece muchísimo la pena. Me lo recomendó mi madre y la verdad que me lo leí sin mucha expectativa, pero yo creo que el mejor halago que le puedo dar a ese escritor es que logró pillarme completamente por sorpresa, así que os lo recomiendo. Y el día 28 os tenía que hablar de un libro que me gustase su título y en primer lugar os mencioné Lo que escribí mientras se me enfriaba el café de Isaac Pachón, una historia que me hizo llegar su autor y aparte que me gustó mucho la historia, son varios microrelatos que están muy bien, os los recomiendo. El título me parece precioso, la verdad que cuántos hemos estado escribiendo y por perder la noción del tiempo se nos ha enfriado el café y me parece como una metáfora muy romántica. Y el segundo es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Si sabéis un poco de lo que va este libro, habla de bomberos que queman libros en lugar de apagar fuegos y me parece súper original el titular el libro con la temperatura a la que arde el papel. O sea, la verdad que, no sé, me pareció como una buenísima idea porque representa perfectamente la idea del título sin decírtelo tal cual y me gustó mucho. Y hoy es el último vlog de esta serie en la cual os estoy explicando un poco más en profundidad mis elecciones en el reto de 30 días hablándoos de libros en Twitter. Y el día 29 os hablé de un libro que todo el mundo odiaba y que a mí me hubiera encantado. Y para empezar, no creo que exista este libro, no hay un libro que todo el mundo odie.
pero sí que os hablé de un libro que a nadie le gustó en mi clase de segundo bachiller cuando nos mandaron leerlo, y es La casa de Bernarda Alba de Lorca, una obra de teatro que a mí me fascinó por lo bien perfilados que estaban los personajes, por cómo lograban transmitir únicamente con los diálogos pues su forma de pensar, y tú lograbas empatizar hasta con los que no pensabas en absoluto parecido, pero transmitían ese dolor, transmitían esa firmeza. Me encantó, me impresionó muchísimo. Y el día 30, por supuesto, os hablé de mi libro favorito. Ya sabéis cuál es 1984 de George Orwell. La primera vez que leí este libro era súper jovencita, tenía como 12 o 13 años y me marcó muchísimo. Además de ser el primer libro de ciencia ficción que recuerdo haber leído, es un libro que por cómo estaba contado y sobre todo por las ideas que transmitía, me explotó la cabeza, o sea, me encantó, de verdad. He seguido pensando en este libro, lo he seguido releyendo y cada vez que lo leo pienso lo mismo. Transmite una cantidad de cosas en las que pensar, de personajes maravillosos, de una forma de escribir preciosa que os lo recomiendo muchísimo a todo el mundo. De verdad que creo que hace reflexionar sobre asuntos que realmente merecen que le dediquemos unos minutos de nuestro tiempo. Y hasta aquí los vlogs. La verdad que me ha gustado bastante el hecho de hacerlo y de hablaros de esta manera. No sé si os gustan los vídeos así, pero a mí me ha gustado mucho poderlo compartir con vosotros.